Vamos a hablar ahora del agua. Hay un tratado que México firmó con Estados Unidos en 1944, Tratado de Aguas. Y ahora hubo un acuerdo de que México estará entregando un mínimo de 350,000 acres pie de agua. Yo no me puedo imaginar cuánto es esto. Algo así como 431.7 millones de metros cúbicos. Ante esta presión del gobierno de Estados Unidos con el chicote que ya conocemos, que se llama arancel. Pero para entender esto, hemos hablado con uno de los hombres que mejor le sabe en todo el mundo al tema del agua. Es el doctor Eduardo Mestre Rodríguez. Él es consultor en materia de agua para la ONU, el Banco Mundial y la Unión Europea, ¿no? A ver, ¿qué significa? ¿Ante qué estamos? Era un tratado, teníamos que cumplirlo. ¿Qué implicaciones tiene? Mi querido doctor Eduardo, qué gusto me da saludarte. Siempre es un gusto recibirte acá en el Bajío Mexicano, en Así las Cosas. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Héctor. Yo estoy muy bien y espero que tú también. Feliz año, mucho éxito para ti y para tu amable audiencia. Gracias, querido Eduardo. Oye, a ver qué significa. Alguna vez en alguna charla pasada tú y yo platicamos así rápidamente, le dimos un comentario a este asunto. A ver, ya está aquí, había mucha presión, había un arancel de por medio y bueno, México ha llegado a un acuerdo. ¿Cómo lo ves? ¿Qué significa? ¿Qué implicaciones técnicas, logísticas y bueno, de cobertura de agua tiene para ambos países? Doctor. Sí, con mucho gusto. Bueno, primero que nada, este tratado pone orden a la gestión del agua binacional entre Estados Unidos y México. El tratado sustituye una serie de acuerdos que había previos de la Comisión Internacional de Límites que se fundó en 1889, que funcionaba en 1889, y fue sustituida a partir de la firma de este tratado al que tú te referías por una Comisión Internacional de Límites y Agua que es muy moderna y que Estados Unidos tiene dos de ellas, la otra con el río San Lorenzo con Canadá. Pero lo importante es con México porque fíjate que aquí, en este tratado, se manejan dos tipos de aguas. Aguas que son transfronterizas, o sea, el agua del río Colorado que sale de Estados Unidos y entra a México y ahí va. Y aguas que son fronterizas, que son aguas muy complejas en cuanto a su gestión, como ocurre con el río Rin, con el río Danubio en Europa, con el río Mekong en algunos tramos, y que México lo tiene en el río Bravo o río Grande del lado de Estados Unidos. Este tratado ha puesto orden a esta gestión de las aguas de los ríos Tijuana, Colorado y Bravo, y ha permitido a México una condición de excepción favorable, Héctor. ¿Por qué? Porque cuando se firma este tratado, en 1944, 3 de febrero, estábamos en plena Segunda Guerra Mundial. Fue una condición que fue benigna para México. México estaba apoyando la gestión militar de los Estados Unidos y de los aliados en aquella época. México se llevó una muy favorable razonamiento para la gestión de este tratado. Es un excelente tratado que no debíamos tratar de cambiar. Lo digo vehementemente porque he escuchado voces por aquí y por allá de que este tratado podría ser tóxico o nocivo a México. Para nada. Ahora bien, hay que cumplir con los tratados. Este tratado no está por encima de la Constitución Política de México, pero sí es inmediatamente subconstitucional. Inmediatamente abajo de la Constitución viene este tratado antes que leyes que sean reglamentarias de la Constitución. Entonces es muy importante cumplirlo. Y lo hemos estado incumpliendo. ¿Qué ha pasado? Sobre todo en el último quinquenio, Héctor, para no hacerlo más largo. Hemos dejado de cumplir con nuestra palabra de entregar un cierto monto de agua anualmente, 431.7 millones de metros cúbicos anuales, y lo hemos dejado de hacer por dos motivos. El primero, porque se ha presentado una sequía que ya se ve crónica y yo diría preocupante de acuerdo con los elementos que hay del cambio climático, pero también ha habido una mala gestión de las aguas en México, sobre todo en el estado de Chihuahua. Hemos dejado crecer la demanda del agua, Héctor, después de que se firmó el tratado, y hoy tenemos frente a nosotros un tema de que ya se han generado usuarios en Chihuahua que no les vamos a poder quitar fácilmente el agua, y por otro lado estamos faltando a nuestra palabra con nuestros socios del tratado México, Estados Unidos, Canadá de comercio. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y sí tenemos un faltante que está claramente delimitado. Debemos 986 millones de metros cúbicos a Estados Unidos de agua que debía estarse usando en el Valle de los Cítricos en Texas.
Entonces, sí debemos. Y lo que han tratado la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump es establecer una condición para que en este siguiente quinquenio, el agua se reparte por quinquenios, de 2026 a 2030 se vaya cumpliendo a pie juntillas, número uno, y número dos, que México vea cómo le hace para ir cubriendo lo que todavía le adeuda a Estados Unidos, insisto, 986 millones de metros cúbicos. Hay implicaciones geopolíticas, hay implicaciones comerciales y hay implicaciones de soberanía, Héctor. Ya. Eduardo, a ver, queda claro entonces que el tratado está ahí, que lo habíamos incumplido y que tenemos que retomar el cumplimiento porque, bueno, pues este país se jacta de cumplir sus compromisos y ese es uno muy importante con Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, ya está el acuerdo, entiendo, para el siguiente quinquenio, para los siguientes 5 años. Técnicamente acá en México, Eduardo, ¿qué va a ocurrir? Es decir, la discusión no es que el tratado se cumpla, eso se tiene que hacer. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo le va a hacer México? ¿Cómo sientes tú la capacidad técnica, operativa, desde luego la capacidad de agua, ¿no?, que tengamos? Porque tú hablabas de una crisis, de una sequía que sigue en el país y en el mundo. Ahorita, si me alcanza, te quiero preguntar, tú que además eres un personaje muy requerido y muy connotado en la ONU, esta declaración de quiebra hídrica del mundo que hizo la ONU la semana pasada. Si me alcanza, vamos a eso, pero dime ahora, después de retomar este acuerdo entre México y Estados Unidos, México, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué nos va a pasar? ¿Nos van a recortar el agua sobre toda esa región? ¿Qué va a pasar ahí, Eduardo? Tenemos 3 salidas. México tiene margen de maniobra. Los problemas de agua de México no son tan grandes como la grandeza de México, lo digo con vehemencia en términos hidráulicos. Sí. Entonces tenemos 3 salidas. La primera, que se ponga orden en el usufructo de las aguas en el estado de Chihuahua. Son tan mexicanos los chihuahuenses como en los demás lugares de la República. Pero tenemos que hacer una fórmula de buscar, pero con concreción, con resultados bien directos, que se baje la demanda de agua, sobre todo en el río Conchos y en menor medida en los ríos San Diego, San Rodrigo, pero sobre todo en el Conchos, que es, sí, digamos, el corazón en Chihuahua. Esa es una salida. Okay. Es un principio de orden, de voluntad política y también de solidaridad de los usuarios chihuahuenses con el resto de usuarios en la cuenca del río Bravo, que incluye coahuilenses, neoleoneses y por supuesto tamaulipecos. Entonces se necesita solidaridad. Esa es una primera salida. Segunda, se puede buscar que hubiera algún acuerdo para que de lugares de donde no debiera provenir el agua para cumplir con el acuerdo con los Estados Unidos, pudiera haber algún apoyo solidario, sobre todo de aguas que hoy día están en Nuevo León. Yo creo que Nuevo León ha estado poniendo más de lo que le toca y que quien le ha tocado pagar las cubetas rotas, Héctor, es Tamaulipas. Entonces, por ahí creo que esta segunda salida sería de injusticia hídrica para quienes ya están aportando. La tercera salida es que México haga un esfuerzo formidable, Héctor, y pasemos del discurso a la realidad en la tecnificación del riego en toda la cuenca. Pero, Héctor, de veras, no de hacer una inauguración con listón, sino de hacer que cada hectárea use menos agua, Héctor, pero que no con eso produzca menos. Y no es de discurso, técnicamente sabemos que se puede hacer, estamos convencidos, se ha hecho en otros lugares del mundo, aquí no tiene por qué ser la excepción. Esta tercera salida es la salida de salidas. Yo diría, para cerrar, que yo haría una conjunción entre el esfuerzo que debe hacer Chihuahua, nuestros hermanos de Chihuahua, y el esfuerzo que tenemos que hacer toda la República para apoyar esta cuenca que es estratégica para el desarrollo de México y que se hagan inversiones que son históricas, que se requieren para la tecnificación avanzada de las zonas de riego que tenemos en esa región del país. Sí, porque ahí se va en el campo. Y con esto quisiera cerrar este tema, querido Eduardo. En el campo es donde luego uno piensa que la industria, que el consumo doméstico, no, es en el campo donde se está perdiendo, no sé si es la palabra, o gastando, vamos a dejarlo así, gastando una gran cantidad de agua por falta de tecnología en el riego, doctor. Sí,
Sí, definitivamente nos hemos quedado cortos. Una buena parte de las zonas de riego en México, que son más de 6 millones de hectáreas, México es el sexto lugar a nivel mundial en irrigación, o sea que hay que destacarlo, pero una buena parte de estos 6 millones de hectáreas se siguen regando como en la época de los faraones, es decir, con riego rodado, que esto ya no se hace en los lugares desarrollados en el mundo, Héctor, y tenemos que tomar esta estafeta, este desafío, y entrarle, e insisto, no con discurso, sino con resultados concretos. Tenemos que avanzar de la base de las palabras a los resultados en donde se tenga un ahorro del agua gracias a la tecnificación. Oye, doctor, tengo 1 minuto y medio, pero a ver si nos alcanza una idea, por lo menos tuya. Tú eres consultor en materia de agua para la ONU, para el Banco Mundial, para la Unión Europea. Yo le decía a la audiencia siempre que te presento que eres de los hombres que más le entiende el tema del agua en el mundo. La semana pasada, la UNU, la Universidad de las Naciones Unidas, pues decretó, ¿no? Anunció algo que quizá no era sorpresa, no lo sé, hemos hablado mucho de la crisis hídrica, pero ya lo dice la ONU, crisis hídrica, quiebra hídrica en el mundo, esto no es un tema solamente de México o de la relación México-Estados Unidos. ¿Qué significa eso, Eduardo? Sí, tiene unas implicaciones enormes. No volteemos a ver a Finlandia o a Surinam, que son países riquísimos en materia de agua. Sí. Voltemos a ver la parte media de la humanidad, más allá de 3,5 millones, de 3,500,000 habitantes del mundo, están en zonas donde el agua es escasa. Y escasa quiere decir que hay menos de 1,000 metros cúbicos por habitante por año. Las condiciones que se señalan de fortaleza hídrica están arriba de 2,000. Quiere decir que nos estamos acercando a esa etapa terrible en que hay que tomar decisiones todavía más duras. Segundo, estamos perdiendo agua en gran cantidad, así como estamos hablando de los casquetes en el Ártico y en el Antártico. Estas son muy malas noticias, porque estos reservorios de agua que teníamos van a estar fluyendo en los océanos, van a cambiar las temperaturas, se puede acelerar el proceso de cambio climático y nos vamos a tener que vivir en un planeta en condiciones distintas. No vamos a tener más agua dulce, sino vamos a tener una mayor cantidad de agua en condiciones de salinidad, arriba de 10,000 partes por millón, que es muy salada, te sabe salada la lengua, y que nos vamos a tener que ir ajustando el cinturón. Quienes tienen agua van a tener que ayudar a quienes no tienen agua. Es una condición que nos va a poner a prueba a la humanidad, Héctor, porque viene cabalgando de la mano con el cambio climático. Ya. Tenemos que crecer rápidamente, culturalmente, para tener ahorros de agua y poder hacerle frente a este desafío. Estoy seguro que podemos los seres humanos, pero tenemos que ponernos a trabajar ya. Sí, vaya cátedra breve, concisa, puntual, didáctica que hace el doctor Eduardo Mestre en estos minutos para así las cosas en el Bajío. Te agradezco mucho, Eduardo. No sabes cómo disfruto conversar contigo, porque estoy seguro que le presento a la audiencia una voz, primero calificada, pero segundo sensible, pero tercero con gran información de lo que está ocurriendo en el tema del agua en el mundo. Y yo no sé si tenemos la conciencia plena en cada uno de los hogares y cada una de las personas que hoy nos hacen el favor de escucharnos, la conciencia plena de la dimensión, de la gravedad de este problema. Por eso es un tema que yo tengo en la agenda con mucha frecuencia. Sé que hay muchas preocupaciones, seguridad, economía, inflación, canasta alimentaria, sí, pero el tema del agua es un tema de soberanía, es un tema de vida, es un tema de elemental de vida, y me interesa mucho que la audiencia también hagamos la parte que nos toca para sumarnos a esta cruzada mundial. Eduardo, me da mucho gusto, doctor, siempre tenerte por acá. Te agradezco tu tiempo, tu generosidad, y si tú me lo permites, pues seguimos hablando. No, seguimos hablando, Héctor. Te envío un fuerte abrazo. Te deseo lo mejor en este y en los siguientes años. Igual, quedo a tus órdenes siempre, invariablemente. Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Qué tipazo, ¿no?